Prepárate porque te puedes caer para atrás. Buenas noches, queridos alumnos. Esperemos unos 5 minutitos para ver si tal vez alguien más se conecta y ahí comenzamos con la clase. Mm. Sí, mandaron en grupo. Ah.
Chucha, ya cállate. Cállate, verga. No, mucha, ¿verdad? Los micrófonos, por favor, queridos alumnos. Chucha, cállate, qué verga. Micrófono, gracias. Listo, buenas noches, queridos estudiantes. Hemos esperado unos 5 minutitos y ahora sí, vamos a empezar la clase, ¿no? Voy a empezar compartiéndoles el material para esta clase. En este caso, recuerden que estábamos hablando sobre las biomoléculas orgánicas y estas biomoléculas ya en el metabolismo, ¿no? Recuerden que las biomoléculas ya vimos, las biomoléculas y bioelementos, como mencionaba, ¿no? Recuerden que las biomoléculas eran los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no? Ácidos nucleicos, las vitaminas. Y ahora en este caso vamos a hablar sobre esas mismas biomoléculas, pero ya con lo que tiene que ver con el metabolismo. La anterior clase hablamos de los glúcidos, que en este caso también se los llama así a los carbohidratos, ¿no? Hablamos sobre los monosacáridos y los oligosacáridos, que en este caso eran parte de los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos se dividían en monosacáridos, que en este caso los monosacáridos eran los más sencillos, ¿no? Tenían de 3 a 7 átomos. Los oligosacáridos en este caso, que también eran carbohidratos, pero estos eran la unión de 2 a 10 monosacáridos, ¿no? Y los polisacáridos en este caso ya es la unión entre 10 o más azúcares, ¿no? Recuerden que mencionábamos también que la unión de monosacáridos nos daban los oligosacáridos y los polisacáridos, ¿no? Decíamos también que los polisacáridos tienen, en este caso, función de reserva o función estructural, ¿no? La función de reserva hablábamos que eran el almidón y el glucógeno, y en cambio en la función estructural hablábamos de la celulosa y la quitina, ¿no? Ahora, en esta clase vamos a hablar sobre los lípidos. Y ahí fue justo donde nos quedamos en la anterior clase, ¿no? Me disculpan por la voz, estoy un poco agripada y algunas veces voy a hacer algunas pausas, ¿no? Para poder tomar un poquito de agua y seguir con la clase. Bueno, en este caso vamos a hablar de los lípidos, ¿no? Recuerden que los lípidos son un grupo de biomoléculas orgánicas. En este caso, los lípidos estaban compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en ocasiones pueden también presentar otros elementos. En este caso, como el nitrógeno, el fósforo y el azufre. En este caso, los lípidos, recuerden, también pueden estar compuestos por nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Estos lípidos constituyen un grupo muy amplio y con gran variedad de estructuras y funciones, pero todos tienen algo en común de vital, ¿no? En este caso, para los organismos vivos, al no ser solubles en agua, estos tienen una función estructural, ¿no? Miren, los lípidos nosotros los dividimos en dos, en saponificables y en insaponificables. En este caso, la división, vamos a hablar
sobre los lípidos saponificables y más adelante hablamos sobre los insaponificables. Los lípidos saponificables, en este caso, hablan sobre un proceso químico. En este caso es la saponificación. Este proceso químico es en el que un lípido puede dar, en este caso, un jabón. Miren, la saponificación aquí, en este caso es cuando los lípidos, a través de un proceso químico, me pueden dar como un resultado un jabón. A través de procesos químicos, ¿no? Colocamos otras sustancias y así podemos obtener jabón. Ya listo. Y los lípidos que pueden provocar este tipo de reacción los conocemos como lípidos saponificables, de los cuales vamos a hablar, ¿no? Dentro de estos lípidos saponificables encontramos a los lípidos saponificables simples y a los compuestos. En este caso, los lípidos simples son los ácidos grasos, los acilglicéridos y las ceras. En este caso vamos a ver más adelante, ¿no? Y los lípidos saponificables, en este caso compuestos, son los fosfolípidos y los glucolípidos. Recuerden, ¿no? Los lípidos saponificables simples, en este caso, son los ácidos grasos que tenemos aquí, los acilgliceroles y las ceras, ¿no? Y los lípidos, en este caso, saponificables compuestos, tenemos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Empezamos entonces hablando por un lípido saponificable simple, que en este caso es los ácidos grasos. Mira, estos ácidos grasos son la estructura básica de los lípidos. Estos ácidos grasos son cadenas largas formadas por átomos de carbono con un grupo carboxilo en el extremo. Estos ácidos grasos pueden ser saturados, en este caso si todos los enlaces entre los carbonos son sencillos, o pueden ser insaturados si tienen algún doble enlace entre carbono, ¿no? Entre los carbonos. Igualmente, estos ácidos grasos también pueden ser monoinsaturados. En este caso, si solo poseen doble enlace, son monoinsaturados. Y si tienen más de uno de un doble enlace, son poliinsaturados. Recuerden, ¿no? Los ácidos grasos pueden ser saturados. En este caso, si todos los enlaces, miren, los ácidos grasos pueden ser saturados en este caso si todos los enlaces entre los carbonos son sencillos. Esperen, voy a los ácidos grasos saturados. En este caso, todos los enlaces entre los carbonos son sencillos. Y en este caso, pueden ser insaturados si tienen algún doble enlace entre carbono y carbono. En este caso, miren, los ácidos grasos saturados en este caso nos dicen que cuando todos los enlaces entre carbono y carbono son sencillos. Por ejemplo, miren, estos son los enlaces sencillos que tienen los carbonos. Y en este caso sería carbono, 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 carbono. Los enlaces no. Recuerden ustedes. Todos los ácidos grasos con enlaces sencillos serían saturados, ¿no? En este caso. Forma serían saturados. Serían ácidos grasos saturados. Pongámosle negro para que se vea. Ya, miren, ácidos grasos saturados en este caso, ¿no? Cuando tienen entre carbono y carbono enlace sencillo. En cambio, son insaturados. ¿Dónde está? Ah, no, dibujo. Ya.
En cambio, son insaturados si tienen algún doble enlace entre carbono-carbono. Miren, por ejemplo, aquí podemos poner un doble enlace. En este caso pongamos otro doble enlace. Listo. Al momento de que ya tiene doble enlace entre carbono y carbono, estos ácidos grasos ya se vuelven insaturados. Ácidos grasos insaturados. No sé por qué se vuelve blanquito. Bueno, ya. Ácidos grasos insaturados. Miren, recuerden, ¿no? Los ácidos pueden ser saturados si todos los enlaces entre carbono y carbono son sencillos. Miren, carbono y carbono, enlace sencillo. Carbono, carbono, enlace sencillo. Listo. Estos son ácidos grasos saturados. En cambio, yo tengo mis ácidos grasos insaturados cuando entre carbono y carbono yo ya tengo un doble enlace. Listo. ¿Está entendido esta parte de aquí? Cuando son saturados, cuando son insaturados. Listo. Ahora vamos. Recuerden que también les decía que pueden ser monoinsaturados y poliinsaturados. Monoinsaturados es cuando solo poseen un doble enlace entre carbono y carbono. Cuando poseen un solo doble enlace, puede, en este caso, ser un monoinsaturado. Mire, monoinsaturado. Cuando solo tiene, en este caso, un doble enlace. Cuando tiene un doble enlace, solo uno, cuando tiene solo un doble enlace, es monoinsaturado. Y poliinsaturado es si tiene más, ¿no? Si tiene más de uno. En este caso aquí, ¿no? Miren. En este caso, este sería un poliinsaturado. Porque tiene más de un doble enlace, ¿no? En este caso sería un poliinsaturado. Listo. ¿Está entendido esta partecita de aquí? ¿Todo claro? Ya. Sí. Listo. Los ácidos grasos, en este caso, se unen entre sí hasta formar agrupaciones compactas. Estas insaturaciones provocan, en este caso, doblamiento en las cadenas, por lo que los ácidos grasos insaturados forman agrupaciones, en este caso, menos compactas. Mire, repito, ¿no? Los ácidos grasos se unen entre sí hasta formar agrupaciones compactas, pero en este caso las insaturaciones provocan doblamientos en las cadenas, por lo que los ácidos grasos insaturados forman agrupaciones menos compactas, ¿no? Recuerden, estas insaturaciones en este caso hacen que sean menos compactas, ¿no? Miren, aquí en esta fotito tengo yo mis ácidos grasos saturados, que en este caso forman mi cadena compacta, ¿no? Miren, todos están en este caso de una misma forma, ¿no? Miren, todos están rectitos, se podría decir así, ¿no? Y en este caso se unen entre sí y forman agrupaciones compactas, los ácidos grasos saturados. Pero que en este caso los ácidos grasos insaturados forman estructuras sí, pero no son tan compactas, ¿no?
Esto debido a las insaturaciones que tienen mis ácidos grasos. Mire, en este caso todos no están alineados como los ácidos grasos saturados. Entonces, en estos grasos insaturados forman cadenas, sí, pero menos compactas que los ácidos grasos saturados, ¿no? Listo. Ya. Recuerden también que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. ¿Y qué es esto de moléculas anfipáticas? Esto significa que tiene una zona hidrófila, que en este caso es que tiene afinidad por el agua, y otra zona hidrófoba, que en este caso es que repele al agua. Miren esto, esta propiedad es la que permite en este caso que se formen micelas o bicapas lipídicas, como en la membrana plasmática, ¿no? Que ya veremos igual más adelante. En este caso, la membrana, ¿no? Y cómo es de vital importancia para permitir en este caso la existencia de las células tal cual como las conocemos actualmente. Miren, estos ácidos grasos, como digo, son moléculas anfipáticas, ¿no? En este caso, anfipático significa que un lado, en este caso, tiene zona hidrófila, que era con afinidad al agua, ¿no? Y otra zona hidrófoba, que en este caso repele al agua, ¿no? Listo. Recuerden, tiene una zona hidrófoba y otra. Esperen un ratito. Ya, listo. Ahora sí, seguimos con la siguiente. En este caso, vamos a hablar ya de otro lípido común, que sería el acilglicerol. En este caso, los acilglicerol o acilglicéridos también son derivados de los ácidos grasos, ¿no? Y constituyen el tipo de lípido más abundante. Este recibe comúnmente el nombre de grasas. Miren a estos acilgliceroles. En este caso, los más habituales son los triglicéridos o también llamados triacilgliceroles, ¿no? Miren, los más comunes en este caso de los acilgliceroles son los triacilglicéridos o triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos están compuestos por tres ácidos grasos y una molécula de glicerina, ¿no? En este caso, están compuestos por tres ácidos grasos y una molécula de glicerina. Miren, al unir en este caso estos compuestos yo formo mi triglicéridos. Aquí está, miren, ahí. En este caso, aquí yo tengo mi molécula de glicerina y recuerden que está formado por tres ácidos grasos, ¿no? Miren, en este caso, tres, uno, dos y tres. Tres ácidos grasos, ¿no? La glicerina más tres ácidos grasos, en este caso me da el triacilglicerol o triglicérido, ¿no? Listo. Estos triglicéridos están formados, como mencionaba, por ácidos grasos. En este caso, estos ácidos grasos que mencionó son saturados. Miren ustedes, son saturados, ¿no? En este caso son sólidos a temperatura ambiente. Recuerden que a las grasas, en este caso como son llamadas, son sólidas, ¿no? Son sólidas a temperatura ambiente. En cambio,
los eh, compuestos de ácidos grasos insaturados, en este caso son líquidos. Y a estos, en cambio, los conocemos como aceites, ¿no? Recuerden, los ácidos grasos saturados, en este caso, los ácidos grasos saturados son sólidos y los conocemos como grasas. Ah, recuerden que son a temperatura ambiente, ¿no? Y los conocemos como grasas. En cambio, los ácidos grasos insaturados, pongámosles de otro color. Ay. En cambio, los ácidos grasos insaturados son líquidos en temperatura ambiente y los conocemos como aceites. Recuerden, ¿no? El más representativo, nosotros mencionábamos que eran los triglicéridos, ¿no? Y estos estaban compuestos por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerina. Y en este caso, los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente y las conocemos como grasas. Y los ácidos grasos insaturados son líquidos y los conocemos como aceites. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Recuerden que estos acilgliceroles son sustancias insolubles en agua, ¿no? Y su función, al igual que la de los ácidos grasos, es de reserva energética. Aunque en este caso los carbohidratos mencionábamos, ¿no? Que era la principal fuente energética debido a que su oxidación, en este caso, es una vía muy rápida de obtención de energía. Y en cambio los lípidos son una importante reserva, miren, ya que en este caso liberan mayor cantidad de energía que en el caso de los carbohidratos. Sin embargo, en este caso, son muchos más complicados de transportar y utilizar por los seres vivos. En este caso, los acilglicéridos, al momento de ser complicados de transportar y utilizar por los seres vivos, se excluyen como fuente de reserva energética, ¿no? Ya que en este caso mejor son los carbohidratos para esta fuente de energía, ya que estos eh, son muy complicados de transportar, como mencionábamos, ¿no? Y listo. En este caso ahora hablaremos de las ceras. Miren, las ceras en este caso también son lípidos derivados de los ácidos grasos. Estos, al igual que el anterior, son solubles en agua, que presentan un punto de fusión aún más elevado. Miren estas ceras. Estas ceras, además de actuar como fuente de reserva energética, también suelen tener otras funciones. En este caso, como la de impermeabilizar y proteger diversos órganos, tanto animales, en este caso como la piel, los pelos y las plumas, como en vegetales, que serían las hojas y frutos. Miren, las ceras tienen funciones muy particulares. En este caso de impermeabilizar y proteger a diversos órganos. En este caso, la piel, el pelo, las plumitas en los animales, ¿no? Y en los vegetales, en cambio, como hojas y frutos. Miren, en este caso, aquí hemos colocado un ejemplo del palmito, en este caso, ¿no? De miriciclo, en este caso, que en sí sería la cera de la abeja. La cera de la abejita. Listo, recuerden, ¿no? En este caso, voy a borrar esto. Ya. Y coloquemos la acá. Ya, miren. Recuerden, ¿no? Hablábamos que las ceras también son lípidos, en este caso derivado de los ácidos grasos. Estos son solubles en agua y presentan un punto de fusión aún más elevado, ¿no? Y estos tienen funciones muy interesantes en este caso, como la de impermeabilizar
y proteger diversos órganos, ¿no? En este caso, la piel, los pelos y las plumas de los animales, y en los vegetales, las hojas y frutos. Listo. Ahora nos vamos a los fosfolípidos, que en este caso ya es una clasificación de los compuestos, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de los simples, en este caso el ácido glicerol y los ácidos grasos, ¿no? Y las ceras. Ahora, los fosfolípidos nos vamos a la clasificación de los compuestos. Listo. Recuerden, ¿no? El fosfolípido en este caso, miren, aquí están. En este caso, los ácidos grasos, ya vamos adentrándonos más y tiene un nombre característico. En este caso son los fosfolípidos. Ya, listo. Ahora, en este caso hablamos, como mencionaba, de los compuestos. En este caso son los fosfolípidos, ¿no? Listo. Bueno, los fosfolípidos son lípidos, obviamente, que contienen un grupo fosfato. Por eso el nombre, ¿no? De fosfolípidos. Estos fosfolípidos están formados por una molécula de glicerina y dos de ácidos grasos. Y en este caso, el sobrante que sería es una molécula de ácido fosfórico, ¿no? Recuerden que decíamos que los triglicéridos estaban formados por tres ácidos grasos y glicerina. Pero ahora en este caso, en los fosfolípidos, está formado por glicerina, por dos ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico. Estos fosfolípidos tienen función estructural. Principalmente forman parte, como les mencionaba, de la membrana plasmática de las células, ¿no? Y en este caso les mencionaba que formaban una bicapa lipídica. Miren, en la que las partes de la cabecita son polares, los grupos fosfatos, estos quedan hacia el medio, ¿no? Mientras que las colas que son apolares, como mencionábamos, en este caso los ácidos grasos, quedan en el interior. Miren ustedes, aquí en esta fotito está la bicapa lipídica, las cabecitas que son los grupos en este caso. Miren, aquí está. Todo esto de aquí, que parece como un pastelito, toda esta, en este caso, forma la membrana plasmática, en este caso. Y así todo esto, todo el pastelito forman la bicapa lipídica, ¿no? En la que en este caso las cabecitas, en este caso, miren aquí. Esta es la cabecita de mi fosfolípido. Recuerden que mencionaba, ¿no? Que una parte era hidrofóbica y la otra no. Listo. Entonces, mire, en este caso la cabecita es hidrofóbica o polar, se le llama así, ¿no? Hidrofóbica, hidrofílica, perdón. En este caso se le dice hidrofílica o hidrófila. Y en este caso es la que en este caso, como les mencionaba, ya, la que queda hacia arriba, miren. Aquí está toditas. En este caso de la bicapa lipídica, están arribita, miren ustedes. Todos estos son mis fosfolípidos, en los cuales mi cabecita es hidrófila, o también se lo puede decir polar, ¿no? Y recuerden que mencionábamos
que en este caso, las, cuando eran, cuando eran hidrófilas era que no son resistentes al agua, ¿no? Listo. Y en este caso, mire, aquí están las partes de la cola. Todo, ay no, voy a poner con otro color. Todas estas partecitas, en cambio, son partes de la cola de nuestra bicapa lipídica, ¿no? Y esas son hidrófobas. En este caso, mire, todas estas partecitas de la cola son apolares. Y en sí esto, todos, aquí también hay colas. Y en sí todo esto forman la bicapa lipídica. Y recuerden, ¿no? Todos mis fosfolípidos forman mi bicapa lipídica. En este caso, mis fosfolípidos tienen una cabeza y una cola. Una cabeza apolar y una cola, no, una cabeza polar y una cola apolar. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Están ahí, queridos estudiantes? Sí, dice. Ya, gracias, Mari. Listo, entonces todo claro. Ya, recuerden, ¿no? Estos fosfolípidos son mis unidades, en este caso, que forman mi bicapa lipídica. Miren, recuerden que están mis fosfolípidos divididos, ¿no? Por una parte, em, por una parte que tiene grupos fosfatos, en este caso era la cabecita, ¿no? Y por otra parte, las colas, que en este caso eran apolares, eran mis ácidos grasos, ¿no? Que quedaban en el interior. Listo. Miren, en este caso, pese a que los fosfolípidos tienen una función estructural que mencionábamos, ¿no? Que era la membrana plasmática, que esta es la más relevante. También en este caso los fosfolípidos cumplen con otros papeles importantes aparte de formar la membrana plasmática y la bicapa lipídica. En este caso, otros papeles importantes que cumplen estos fosfolípidos es la activación de enzimas. Miren, otro papel importante también es que es el componente detergente de la bilis, o en este caso la síntesis de sustancias de señalización celular. Nos ayudan los fosfolípidos también a la activación de las enzimas. Este también funciona como un detergente de la bilis, o también nos ayuda en la síntesis de sustancias de señalización celular. Miren ustedes, ¿no? Son muy importantes en este caso nuestros fosfolípidos. Listo. Bueno, en este caso, creo que llegaríamos hasta aquí el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me escriben nomás, me la hacen saber, ¿no? Por WhatsApp. Y Buenas listo. noches, licenciada. Una pregunta. Sí, con gusto, dime. Lo que pasa es que en la unidad 1, están 0,99 y Ah, sí, sí. 1,00 Lo que en sucede, los Nervin, es exámenes, que la profesora anterior ha sabido calificar sobre 100 sus deberes. en la Entonces, al tarea. momento, sí, sobre 100. Entonces, al momento de que me supieron mencionar que debo yo poner en vez de 100 sobre 10, se cambió sus notas. Entonces, al momento de que, por ejemplo, ustedes